opinión de los venezolanos. Hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no participo de alguna religión. Hay quienes, en cambio, han adoptado nuevas creencias, nuevos cultos, ajenos además a la idiosincrasia venezolana, pero que por este mundo globalizado han penetrado, como por ejemplo la religión yoruba, la santería, que ahora es muchísimo más frecuente ver en la calle manifestaciones físicas de gente que practica la santería. Sí, bueno, ahí pueden ocurrir múltiples factores porque es un tema delicado, porque el tema de la fe y las creencias es difícil de detectar. Pero ahí, bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros tenemos una población de influencia africana, con toda la cultura y todo el bagaje y todo el valor cultural de todo tipo, tanto musical como de costumbre y por supuesto de componentes religiosos. Entonces eso sí ha estado siempre presente de alguna manera en nuestra cultura y forma parte de ese sincretismo que yo mencionaba anteriormente. Pero lo que sí es llamativo es que efectivamente uno ve personas muy jóvenes vinculadas, uno los puede ver en las universidades, en la calle, en diferentes centros comerciales, con señales, símbolos que manifiestan su pertenencia a este tipo de religiones. En ese sentido, eso responde, bueno, es normal, las religiones siempre dan respuesta a una búsqueda personal y entonces es comprensible que de repente las personas indaguen y se pueden conectar, pueden haber efectos de moda, efectos grupales, bueno, presión social, un amigo se conectó con este tipo de prácticas, entonces me arrastra a mí de alguna manera o yo simpatizo, se abren puentes, pero forma parte todo de esa muy deseable y respetable diversidad donde democráticamente las personas pueden manifestar sus creencias y sin ningún problema. Claro, ahora en el plano más social, profesor, Venezuela que ha pasado en los últimos años por situaciones bastante difíciles en lo económico, en lo político, en lo social, el tema de la inseguridad, de la economía, de la escasez, el empleo, etcétera, etcétera. Es decir, es una sociedad que ha pasado por algunas tribulaciones, por así decirlo. Ello es un caldo de cultivo para que el ciudadano venezolano esté más dispuesto a buscar de Dios o de alguna manifestación religiosa o mística por alguna necesidad social. Bueno, ahí habría que distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, se están viviendo situaciones desde hace tiempo en el país que son desesperantes y las personas en una situación de desespero, bueno, apela a temas trascendentales, divinos, etcétera, porque efectivamente la desesperación te puede llevar a ese tipo de práctica. O simplemente el hecho de que la falta de confiabilidad en las instituciones, es decir, un padre, una madre que ve que su hijo el viernes en la noche o su hija salen como es natural y deseable, sale a una fiesta, sale a recrearse, en cualquier parte del mundo sería algo natural. Aquí nosotros significa un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, una tragedia para la familia, cuándo salió, cuándo llegó, el teléfono. Es decir, una cosa, en ocasiones ese padre o esa madre confía a su hijo a la policía o la confía a un santo. Lamentablemente pareciera que lo tiene que confiar un santo porque las instituciones no son muy confiables y la inseguridad lo está mostrando de esa manera. Eso es una cosa. La otra es que las iglesias en general, y en particular la Iglesia Católica, tiene un trabajo social de hace décadas, desde que la Iglesia está sólidamente conectada con la sociedad venezolana, en donde hay un trabajo de acercamiento con los más pobres, de solidaridad, de servicios educativos, de salud, de asistencia a la familia, que son muy importantes, ¿verdad? Multitud de organizaciones de la Iglesia Católica prestan un gran servicio y esos servicios han recibido una enorme demanda, un aumento sustancial de la demanda, porque la gente se acerca a estas organizaciones que dan solidaridad. ¿Hay algún tipo de conexión? Hay mucha conexión porque entienden que, por un lado, están recibiendo ayudas concretas, ¿no? Caso, por ejemplo, Fe y Alegría. Fe y Alegría es una experiencia de educación popular, no solamente para Venezuela, sino un modelo a seguir por otros países. Y efectivamente la calidad de educación, el concepto de una educación para los sectores populares, para ayudarlos a mejorar su situación social, es muy bien evaluado. Y por supuesto, eso
te conecta con la obra social Claro. de la iglesia o de otras experiencias. Claro, El pero tema sin embargo, de Cáritas también. Claro, profesor, pero sin embargo, no todo es color rosa, por darle una denominación, en el mundo de las religiones, porque, por ejemplo, también ha habido denuncias, por ejemplo, de abandono por parte de la Iglesia Católica, abusos sexuales, corrupción, en las iglesias evangélicas o en la santería, por ejemplo, de estafas a los participantes, de prácticamente abusos y dominación, coacción para el ejercicio de algunas prácticas. Es decir, también se han conocido ese tipo de denuncias. Desde luego. Ahí hay que dejar bien claro el terreno. Es decir, efectivamente, en cualquier sector de la sociedad pueden aparecer prácticas abusivas, aberrantes, y lo que hay que hacer, y creo que en el caso de la Iglesia Católica lo ha hecho recientemente, un poco tarde, diría yo, pero lo ha hecho, que es enfrentar esos problemas que usted está mencionando, que yo creo que son muy delicados y hay que enfrentarlos con toda transparencia. Y por otro lado está la institución como tal, que tiene mucho tiempo trabajando en favor de las comunidades, haciendo trabajo social, con beneficios que son tangibles para la población. Eso es una cosa. También el tema conflictivo ha estado en que el caso de la Iglesia Católica no es nuevo, ha tomado posiciones a lo largo de la historia de Venezuela y por supuesto en los últimos 15 años ha tomado posiciones con respecto a las situaciones del país y eso ha acarreado conflictos y situaciones delicadas. Es decir, y en ese sentido las organizaciones vinculadas a la Iglesia, el caso de la institución para la que trabajo, que es la UCAP, ahorita el 29 de noviembre estamos celebrando el Día del Estudiante Universitario y no hay que olvidar que en ese día un grupo de estudiantes de la UCB y de la UCAP se manifiestan claramente como críticos a la dictadura y se comienza todo un proceso importantísimo de relación entre la sociedad y las luchas democráticas de los universitarios. Entonces, ese tipo de cosas son básicas y son importantes y relevantes para tomarlas en cuenta cuando uno evalúa el papel que ha cumplido las iglesias en general y la Iglesia Católica en particular, o sea, como parte de un compromiso que excede solamente lo religioso, sino que tiene que ver con un compromiso político de defensa de los derechos humanos y también el de prestar una serie de servicios que mejoran notablemente la calidad de vida de las personas con menos recursos. Fíjese, profesor, que a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, escribe Julio Quijada algo que me parece bastante interesante. Él dice, ¿cómo entender que el venezolano se pueda compactar religiosamente un día y agredirse como enemigos políticos mortales al otro día? Bueno, habría que ver primero que los que se agreden políticamente, que habría que preguntarles qué fe tienen, ¿no? Si tienen o no. Pero yo creo que en este momento, apelar a los valores religiosos, no de un sentido meramente confesional, sino respetando que puede haber diferentes opciones religiosas o personas que son agnósticas o ateas. Respetando eso, yo creo que las religiones en general tienen una serie de valores, uno podría decirlo desde el punto de vista ecuménico, que son compartidas por todos, es decir, la solidaridad, la hermandad, la búsqueda de mejoras para todo el mundo. Y yo creo que en las personas que tienen una responsabilidad política, sobre todo los que tienen poder, todos somos responsables, pero el que tiene poder es más responsable, una cierta lógica de tomar en cuenta de que esos valores no son meros adornos, sino que tienen un sentido práctico en la vida cotidiana. Es decir, yo puedo seguir con un discurso de odio, yo puedo seguir con un discurso de intolerancia, yo puedo seguir, por ejemplo, con esto que hablábamos al principio, estas dificultades para llegar a acuerdos, porque yo estoy dándole prioridades a conseguir alguna ventaja política, coyuntural, y no estoy pensando en el largo plazo del país. Bueno, ahí yo creo que por suerte tenemos personas en los diferentes bloques políticos que tienen creencias. Claro. De diferente tipo, y esas creencias sería bueno tomarlas en cuenta y ponerlas en práctica en este momento. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, profesor, y tendríamos que despedir, pero le quiero preguntar, ¿usted considera que en este momento el pueblo venezolano es un pueblo de fe, pero sin fe actualmente? No, es un pueblo de fe, quizás la discusión podría ser el tema de la esperanza. Es decir,
por un lado, la fe, la creencia, el vínculo con la religión es fuerte, ha sido fuerte y lo va a seguir siendo. Más bien, el tema es la esperanza, es decir, en un cuadro social y económico y político como el que hemos tocado a lo largo de la conversación, hay muchas dudas, mucha ansiedad, mucha incertidumbre por saber qué escenarios se van a presentar, y ahí está el tema de la esperanza. Agradecido, profesor. Gracias a ti. De que haya tenido...